Muchas gracias, Paulina, por tu presentación. La verdad que me emociona lo que dijiste, pero la verdad que es así. O sea, me apasionan los niños, me apasiona lo que hago. Y este tema, especialmente de Prader-Willi, me toca porque he tenido pacientes muy amados por mí y por la Pauli también, porque los compartimos. Hemos visto sus vidas, sus dificultades y por lo tanto me motiva mucho poder contribuir un poco al conocimiento de cuáles son los problemas que ellos tienen y cómo podemos ayudarlos, ¿cierto? Eh, la siguiente diapositiva muestra cuál va a ser nuestra hoja de ruta, que procuraré hacerlo corto, no rápido, porque cuando uno hace las cosas rápido como que no se entiende nada. Este es un tema vasto que podría dar para varias conferencias, pero lo voy a tratar de cortar y acercar y hacerlo práctico, hacia lo que no se nos debe olvidar, sea cual sea nuestro rol en la atención de los niños. Vamos a partir por las generalidades, los conceptos de fisiología, y ven ustedes, para no perder tiempo, los vamos a ir viendo uno a uno. Y parto con la primera, que habla cosas que ustedes ya probablemente vieron, Pauli, la siguiente, que es algunas generalidades sobre el síndrome de Prader-Willi, que tiene una incidencia relativamente baja, pero no tan despreciable. Uno de cada 20.000 más o menos recién nacidos puede presentar este síndrome. La relación entre hombre y mujer es 1 a 1, son personas que no viven muchos años, el promedio de vida es alrededor de los 29 años, y clínica y genéticamente son muy heterogéneos, por eso tenemos que tenerlo en cuenta, porque no es que sean todos iguales, que uno lo vea y diga, este es un Prader-Willi de todas maneras. De hecho, su genética es diferente, puede tener distintas causas, como una lesión en el cromosoma 15 de origen paterno, una disomía materna, o defectos de impronta en la misma región. En ese orden de importancia y de frecuencia. La siguiente. El síndrome de Prader-Willi realmente es un síndrome que afecta predominantemente el neurodesarrollo. La gran mayoría de los síntomas están relacionados con su sistema nervioso, y aquí les menciono la gran mayoría de ellos como partiendo por una disfunción hipotálamo hipoficiaria, una hipotonía grave en el periodo recién nacido que determina un retardo en el desarrollo psicomotor, presentan trastornos del sueño importantes, apneas que pueden incluso poner en riesgo la vida del lactante cuando son chiquititos, con una respiración periódica y desaturación importante durante la fase de sueño REM. Son niños que pueden tener narcolepsia durante el periodo de lactante y de escolares. Presentan disautonomía, que no es despreciable, con sequedad de mucosas, inestabilidad de la temperatura, un alto umbral al dolor, por lo tanto son niños peligrosos que pueden tener accidentes graves sin darse cuenta porque no tienen dolor. Tienen una incapacidad importante de vomitar, lo cual genera una serie de trastornos psíquicos y de conducta más adelante, dificultad en el aprendizaje y en sus habilidades sociales. Y paralelamente las cosas que todos conocemos, dismorfias, hipogonadismos, trastornos ortopédicos, displasia de cadera, etcétera, trastornos en la alimentación, ya sea en el periodo recién nacido por una hipoalimentación o más tarde por una hiperfagia, aumento de peso progresivo con un trastorno metabólico grave, hipotiroidismo, insuficiencia suprarrenal, etcétera, entre otros. Esa fotito no la pierdan de vista, la imagen, después les voy a contar que es un paciente nuestro con la Pauli. Si ustedes se fijan ahí, es un niño que no pareciera que tuviera nada, parece un niño normal, que la verdad que tiene bastante pocas dismorfias, pero es un niño como todos que nació tremendamente hipotónico, y les voy a ir contando un poco el desarrollo a lo largo de la presentación. La siguiente. Ahí está con su papá. Vamos a hablar de conceptos fisiológicos ahora respecto al tono. Me voy a fijar específicamente en el tono, cómo podemos definir tono, qué es lo que es el tono muscular, cuando uno le tiene que explicar a los papás que su niño tiene un tono alterado. ¿Qué es eso, doctora? El tono es la respuesta pasiva de los músculos frente a una resistencia o una fuerza sostenida leve, o la resistencia que le pone el músculo a la fuerza de gravedad. Así es simple. En términos prácticos, uno le explica a los papás que hay personas que son, siendo muy delgadas, cuando saltan, caen con mucho peso abajo. Son personas que tienen un tono bajo y no resisten podemos tener personas que son más anchas de cuerpo, con más músculo, y sin embargo son como plumitas, porque sí resisten la fuerza de gravedad. Y la capacidad de este músculo, que es estirado pasivamente, para volver a la posición de contractura inicial sin actividad ni pasiva ni activa. Eso se define como tono muscular. Si van quedando dudas, las anotan después en el chat y las vemos al final. La siguiente.
¿Cuáles son las estructuras involucradas en el tono? Prácticamente todo el sistema nervioso, tanto central como periférico, está involucrado en el control del tono muscular. Las vías descendentes, partiendo por la vía piramidal, y las vías extrapiramidales que nacen de los ganglios de la base, del núcleo rojo, cerebelo, vestíbulo, y bajan a través de la médula para llegar a unirse a la motoneurona, donde aparece la motoneurona, que es la segunda estructura involucrada en el tono muscular, la cual va a llegar al músculo y va a estar la placa neuromuscular y finalmente el músculo. Entonces, vías descendentes, motoneurona, unión neuromuscular, músculo. A cualquiera de esos niveles puede haber una alteración y podemos tener como resultado la presencia de un tono disminuido. La siguiente. ¿Cómo se relaciona el tono con el desarrollo neurológico, el desarrollo psicomotor? ¿Qué importancia tiene? Porque por último ver un niño floppy daría como lo mismo, pero ¿en qué afecta? Pediatría cuesta un poco que los pediatras le asignen la importancia que tiene en el momento que debería ser, que es en el periodo de lactantes. ¿Ya? Y cuando recién el niño se dan cuenta que no camina al año, todavía recién empiezan a preocuparse. Por supuesto que la gente que no está metida en el tema, en general, cuando estamos en un grupo de médicos y compartimos nuestras experiencias, no pasa lo mismo que estoy diciendo, pero uno suele ver niños que llegan tarde, o han perdido tiempo, digamos, por una subvaloración de este tono muscular bajo. El desarrollo neurológico es un proceso en que hay una sucesión ordenada y progresiva de respuestas que en un inicio son reflejas y posteriormente pasan a ser voluntarias, y estas respuestas son en relación a estímulos que recibimos desde el exterior y que ingresan a través de nuestros órganos de los sentidos y de los receptores que tenemos en las articulaciones y los receptores relacionados con el equilibrio a nivel vestibular. Esto es súper importante, esta parte, que no la pierdan de vista porque la vamos a tomar varias veces. Esto es el ingreso sensorial hacia el sistema nervioso. La siguiente, Paulinita, que va a gatillar una respuesta muscular, ¿ya? Si yo no tengo esta respuesta muscular, obviamente que esta información sensorial no va a obtener los resultados que nosotros queremos, que es ir formando progresivamente este sistema esquelético muscular, músculo esquelético que sostiene nuestro esqueleto y que tiene como función trabajar nuestra postura, favorecer nuestro desplazamiento y desarrollar todo lo que es la manipulación. El desarrollo neuromuscular y desarrollo psicomotor que estamos observando va induciendo que el cerebro se vaya organizando funcionalmente desde el punto de vista sensorial en las áreas somatosensoriales primarias y de asociación, desde el punto de vista emocional, social y finalmente cognitivo. El desarrollo cognitivo, cuando ya los niños empiezan a ir al colegio y empiezan a aprender cosas ya más complejas, más abstractas, más lógico, su cerebro más lógico, es porque ya ha tenido una organización básica, progresiva desde que nace, en esta interrelación entre el sistema sensorial y la respuesta del sistema motor. Si el sistema motor no está respondiendo, no existe el feedback para la información sensorial que va a permitir esta organización funcional que nos va a llevar finalmente al desarrollo completo del niño, tanto en las áreas emocionales, sociales, cognitivas y finalmente. El desarrollo motor, todos sabemos que tiene una secuencia fija, establecida dentro de la especie humana. Hay una progresión cefalocaudal, o sea, se madura el cerebro desde la corteza cerebral hacia abajo en las vías descendentes que vimos y las vías de conexión después de la segunda neurona, de próxima a la distal, o sea, primero se pueden controlar las porciones proximales de las extremidades y después las distales, y de posterior de occipital hacia la región frontal. Por lo tanto, las áreas que finalmente maduran más tarde son las áreas frontales donde está el centro ejecutivo. Este desarrollo da lugar a la aparición progresiva de respuestas cada vez más finas y más específicas. Al comienzo, el lactante es capaz de mover grandes grupos de músculos, mueve las articulaciones mayores y proximales y después finalmente va desarrollando hasta poder desarrollar la motricidad fina en una etapa más posterior. Los reflejos primitivos que existen en el recién nacido y que deberían desaparecer después de los meses, puede aparecer la función voluntaria y funcional
más adelante, pero sin embargo tiene que desaparecer estos reflejos para aparecer lo que es posteriormente voluntario. También hay un desarrollo ascendente en términos de maduración y en términos de tronco cerebral hacia arriba. El tronco cerebral está en los centros que gatillan y gobiernan todo lo que son nuestros instintos y que tienen como finalidad lograr y mantener la sobrevida de la especie. Cuando hay un evento traumático, un terremoto, por ejemplo, en este momento que existiera, todos nosotros salíamos arrancando, nadie pensaría que tenemos el computador enfrente, saldríamos simplemente para salvar nuestra vida. Eso es gatillado por este sistema instintivo que está ubicado en el tronco cerebral, en la misma zona donde está el centro respiratorio, el centro cardiovascular, etcétera. Toda nuestra vida se controla ahí para poder mantenernos. Sin embargo, después aparece la mielinización en las áreas del sistema límbico, donde aparecen las emociones que de alguna manera van dirigiendo nuestras conductas para que finalmente se desarrolle la corteza cerebral y todo lo que es cognitivo y racional, que debería ser un poco lo que nos ayude a gobernarnos en esta vida como adultos, a pesar de que igual dentro de nuestro día a día tenemos predominio de estas distintas áreas dependiendo cuáles sean nuestros temperamentos y el entrenamiento propio que tengamos. La siguiente. Ahora vamos a hablar un poco ya más cerca del niño hipotónico. El recién nacido hipotónico es un niño que tiene músculos que no ofrecen ninguna resistencia a ningún tipo de fuerza. Ustedes pueden observar ahí la postura, es una postura como un libro abierto, como una rana. Perdón. Esta hipotonía puede afectar solamente los músculos esqueléticos de las extremidades y del tronco, pero también afecta en no pocas veces, sobre todo en los que son de origen periférico, la musculatura facial, la musculatura orofaringe, afectando tanto la succión como la deglución y también la respiración. Entonces ahí aparece la respiración diafragmática, cuando tienen debilidad en la musculatura torácica, etc. La siguiente. En el lactante, ya no en el recién nacido, la hipotonía va haciendo que progresivamente se afecte este desarrollo sensorio-motor que explicamos delante, en que el niño, por mucha información sensorial que tenga, no hay una respuesta motora que permita organizar el cerebro y poder aparecer cada vez las respuestas más complejas en términos de funcionalidad. ¿Ya? Esto también, por supuesto, a la larga va a ir afectando todo lo que es el desarrollo emocional, social y cognitivo. Por lo tanto, es fundamental poder diagnosticarlo precozmente y tratarlo, porque como vamos a ver adelante se puede ayudar bastante a los niños. También esta hipotonía afecta al sistema esquelético porque va alterándose las posturas y aparecen alteraciones como la displasia de cadera o como la escoliosis, etcétera, entre otras cosas. Al siguiente. Ahora, ¿cómo evaluamos el tono muscular? Hay tres aspectos que son súper importantes. Uno es la inspección, o sea, la observación, observar cuál es la postura del lactante o del, ya sea recién nacido o del lactante o el niño mayor, cómo funcionan los distintos segmentos corporales ante la movilización pasiva y finalmente ante la palpación. Porque uno al palpar un músculo hipotónico puede darse cuenta si es un músculo, si tiene fibras musculares, porque en la atrofia muscular también se ve hipotonía, pero no hay fibras musculares, no se tocan, no se palpan, ¿ya? En reposo es importante evaluar cuáles son los ángulos de las distintas extremidades, de las distintas articulaciones. Mientras más hipotónico, más amplias son estos ángulos, y al revés, mientras más espasticidad son más cerrados. La curvatura del cuello y del tronco, cuando uno sienta a los niños, esto también nos da un indicio de cómo está el tono a nivel del tronco. La suspensión ventral, como aparece ahí en la foto, no tengo cómo marcarla, pero ustedes lo pueden ver. La suspensión ventral, ahí uno está evaluando el tono activo, porque activamente el niño, por ir en contra de la gravedad, va a recoger sus brazos si tiene un tono normal. Sin embargo, si tiene una hipotonía, sus brazos van a caer, como se puede observar ahí. Lo mismo al traccionar, la capacidad de regresar a la posición inicial en la cual uno parte. Se evalúa también el tono facial. Si el niño tiene expresión facial, los niños que son hipotónicos y se compromete su musculatura facial, como por ejemplo el síndrome de Prader-Willi es un síndrome que tiene afección de la musculatura facial en periodo recién nacido.
como también alguna otra patología como la distrofia muscular de Steiner, por ejemplo, en que se describe que la boca es como una carpa, o sea, la musculatura de la boca que está sobre la mandíbula cae como una carpa sobre el labio inferior. Es bien característico, una vez que ya lo ha visto uno, es fácil de poderlo observar. Cómo está la fuerza de la succión, de la dilución, el esfuerzo respiratorio, el tipo de respiración que tiene, si tiene una respiración regular, irregular, paradojal, etcétera. Cómo es el llanto del recién nacido. Y finalmente los reflejos osteotendinos, que en la hipotonía de origen central generalmente están presentes, no así en la hipotonía de origen periférico, como vamos a ver más adelante. La siguiente. ¿Voy bien así? ¿Van entendiendo? Está muy rápido. Estamos bien, ¿Sí? creo. Bien. Pero se ve bien. Tienes tiempo, Marcela. Ya. La idea es no apurarme tanto, pero tampoco no alargarme más de lo necesario. Frente a un recién nacido hipotónico, ¿qué tengo que pensar? ¿En qué tengo que fijarme? ¿Qué tengo que preguntar? La historia es fundamental. ¿Cuáles son los antecedentes familiares? Si hay antecedentes familiares de patología neuromuscular, si hay antecedentes familiares de niños que hayan nacido con un cuadro clínico similar, si hay consanguinidad, antecedentes sobre el embarazo, cómo fueron los movimientos fetales dentro del útero. Es un dato súper claro y súper útil y que no siempre se pregunta, no están las fichas cuando uno mira retrospectivamente y no tiene a la mamá enfrente y tiene que evaluar un niño hospitalizado. No se ha preguntado y eso es súper importante porque obviamente que un niño que tenía pocos movimientos fetales o nulos, porque hay mamás que dicen que nunca se les movió, claramente tenía un problema ya durante el embarazo. Si la mamá estuvo enferma durante el embarazo, si estuvo expuesta a tóxicos, a fármacos, si tuvo algún tipo de infección. Después, en el parto mismo, ¿qué tipo de parto hubo? Si hubo monitoreo, si en el monitoreo hubo signo de sufrimiento fetal o no. Si el parto fue un parto con forceps, si un parto difícil, si fue un parto traumático en el que necesitaron hacer Christeller, etcétera. ¿Cuál fue el APGAR del recién nacido? El examen del recién nacido, como ya dijimos desde el punto de vista del tono, lo que había que hacer, pero también el examen segmentario, evaluar si el niño tiene algún tipo de dismorfia, alguna alteración física que salte a la vista, y el examen, por supuesto, hemodinámico y sistémico. Considerar en esta observación algunas cosas que son bien importantes. Primero, si el niño está dormido o despierto, y si está recién alimentado. Un recién nacido durmiendo, obviamente que es hipotónico, y un recién nacido recién alimentado también es hipotónico. Al revés, un niño con mucha hambre puede soslayarse un poco la hipotonía si es que no hay debilidad. La hipotonía es lejos el signo de compromiso neurológico más frecuente en la etapa de recién nacido y de lactante menor, así que no es menor la importancia que uno le pueda dar a esto. Siguiente. Esto es como un resumen de lo que ya hemos hablado. ¿Cómo explora un recién nacido que tiene hipotonía, perdón? Principalmente al principio observar, así como observo también su musculatura, también observo si hay dismorfias que me hagan pensar en algún síndrome genético, si tiene una fosita pilonidal, por ejemplo, que es una fosita que está sobre el pliegue interglúteo, que nos puede hacer pensar de que existe una fístula a ese nivel y que puede haber una médula anclada o alguna malformación en la médula que me explique hipotonía, por ejemplo, en las extremidades inferiores. Si hay deformaciones de las articulaciones que me hagan pensar que esa guagua se movió poco durante el embarazo, o si hay fasciculaciones que me haga pensar en que puede haber una alteración a nivel del músculo propiamente tal. Respecto a si el niño se mueve espontáneamente o no, fijarse en los gestos de la cara, en su respiración, en la lengua y en general en todos los pares craneales. Los reflejos, tanto los reflejos osteotendinos como los reflejos arcaicos. Los reflejos osteotendinos generalmente están presentes cuando la hipotonía es de origen central, sin embargo, si es neuromuscular generalmente no están presentes. Y si es una patología generalizada la que está causando la hipotonía, generalmente los reflejos arcaicos están disminuidos. Y el tono muscular, como ya vimos, la parte activa cuando no lo tiene que suspender o cuando lo sienta, o la parte pasiva, una movilización pasiva en que el niño no tenga que hacer ningún esfuerzo y evaluar tanto la palpación como la observación. El antecedente materno es súper importante en una patología que a mí me ha tocado ver dos pacientes, pero la primera vez que lo vi, como no conocía el cuadro, nos demoramos en hacer un poco el diagnóstico, que es la distrofia muscular. En la distrofia muscular de Steiner,
Es una distrofia en que la madre es distrófica, pero no sabe que tiene este problema generalmente. Son mamás que tienen una cara muy especial, una cara alargada, hipomímica, son hipotónicas, y uno le da la mano y se queda la mano pegada. Esas guaguas son tremendamente hipotónicas, muy, muy hipotónicas. Pero en la medida que va pasando el tiempo van recuperando el tono, por lo tanto es un niño de relativamente buen pronóstico que va a tener que vivir con esta distrofia, pero que si uno no hace el diagnóstico pierde tiempo y a veces gasta mucho dinero también de más. La siguiente. La siguiente. Ahora, ¿cómo podemos enfocar un cuadro hipotónico, como ya les he ido mencionando? Si es una hipotonía central o periférica y si es una hipotonía fisiológica, porque un niño puede tener hipotonía al examen mío en un determinado momento. ¿Cuándo? Cuando un niño es prematuro, por ejemplo, los prematuros generalmente tienen un tono muscular bajo, si está durmiendo o si está en una etapa postprandial, que como dijimos generalmente son hipotónicos. En cambio, la hipotonía de origen central, que como su nombre lo dice, el origen está a nivel del sistema nervioso central, cualquiera sea de los centros que ya mencionamos, ya sea la corteza cerebral, el cerebelo, el sistema vestibular o el núcleo rojo, etc. También puede aparecer cuando hay una infección en el niño, una infección generalizada que compromete al sistema nervioso central, o un trastorno metabólico que también puede afectar su sistema nervioso y por lo tanto su sistema neuromuscular. La clínica de los niños que tienen una hipotonía de origen central es bien específica. Generalmente no se asocia a debilidad muscular, excepto en la etapa de recién nacido cuando hay una encefalopatía. En esa, la anterior, Pauli. En ese momento, cuando están recién nacidos encefalopáticos, son hipotónicos, pero en general en la evolución ellos no tienen debilidad muscular, no hay falta de fuerza, digamos. Pero generalmente el niño en la etapa aguda está letárgico, tienen hiperreflexia, están asociadas a dismorfia, pueden presentar crisis epilépticas y en la evolución en el tiempo tienen retraso en su desarrollo psicomotor. Son niños que al suspenderlo de la zona axilar cruzan sus piernas porque tienen hipertonía y van presentando progresivamente trastornos en sus conductas, trastornos en el sueño y trastornos en la alimentación. Ahora sí, la siguiente. A diferencia de la hipotonía de origen periférico, que se puede originar en cualquiera de los centros que vimos delante, en la segunda motoneurona, en el nervio, en la unión neuromuscular, ahí está la enfermedad de la miastenia, o en el músculo propiamente tal, que tenemos un sinnúmero de patologías que afectan el músculo. Estos niños sí son débiles, hay debilidad muscular, en movimiento no logran vencer la gravedad, dependiendo cuán grande sea el compromiso que tengan, tienen un llanto débil. En el reflejo, prehensión palmar o prehensión plantar son débiles, tienen dificultades en la succión, generalmente tienen reflejos bajos o arreflexia y pueden tener fasciculaciones a nivel de los músculos. También hay un retraso en el desarrollo psicomotor, pero predominantemente motor. Generalmente estos niños tienen un buen desarrollo psicosocial. Y finalmente se puede observar atrofia muscular. La siguiente. Hay infinidad de cuadros clínicos que pueden presentar hipotonía. Yo les puse aquí algunos que son los más frecuentes, los que vemos mayormente cuando nos llaman de neonatología o de pediatría a ver niños. La hipotonía congénita benigna, que como decíamos es una hipotonía que se ve en el periodo de nacimiento, se recupera rápidamente y el manejo es clínico solamente. Las cromosomopatías, que son varias, la más conocida por nosotros en este momento y en este lugar, es el síndrome de Prader-Willi, que es una alteración del cromosoma 15, que también puede verse en el síndrome de Down, por ejemplo, y otras cromosomopatías. La hipotonía es profunda, puede asociarse a dismorfias, en el caso de Prader-Willi hay hipogonadismo, obesidad y posteriormente retardo del desarrollo psicomotor. El diagnóstico uno lo sospecha clínicamente por su gran hipotonía, por su alteración y dificultad en la alimentación en el periodo natal, por alteración a nivel de la respiración durante el sueño. El diagnóstico clínico, como lo estoy planteando, pero finalmente ustedes saben que el diagnóstico es citogenético o por otros estudios, pero a nivel genético, y el tratamiento es rehabilitación y hormona de crecimiento, que es lo que se está usando actualmente.
También vemos el cuadro de encefalopatías crónicas no progresivas, secundarias generalmente a malformaciones del sistema nervioso que son estáticas, o hemorragias o infecciones o traumatismos del parto que producen una lesión y no son progresivos. Hay hipoxia generalmente en el recién nacido, estos niños no tienen reflejos, pueden estar letárgicos y tener convulsiones. El método diagnóstico específico son metabólicos, infecciosos a nivel sistémico y las imágenes. La resonancia nuclear magnética lejos es la que nos da mayor información sobre el origen del cuadro clínico y el tratamiento es rehabilitación. La siguiente. Otras patologías como desórdenes perisoxomales, por ejemplo, ustedes saben, los perisosomas son organelos de la célula que están en el citoplasma encargados de oxidar algunas sustancias como los ácidos grasos de cadena muy larga que al no funcionar se acumulan y producen una hipotonía importantísima y se asocian a otras alteraciones a nivel de otros órganos como el hígado, la función auditiva, también tienen retraso de desarrollo psicomotor y alteración de la visión. También presentan crisis convulsiva, el diagnóstico es a nivel metabólico con biopsia para evaluar los peroxisomas. El tratamiento, de verdad que no tiene tratamiento, un tratamiento sostén con una dieta especial que no he comprobado que sirva, pero aparentemente ayuda con restricción de los ácidos grasos y eso por ahora, ¿ya? Otros defectos genéticos, como las disautonomías, por ejemplo, que son autosómicas recesivas y una específicamente ligada al X, y que también se asocian a hipotonía importante durante el periodo recién nacido, y alteraciones químicas que puedan afectar tanto como el cerebro y la médula espinal. También son diagnósticos específicamente y predominantemente con resonancia neuromuscular, y estos pacientes tienen antecedentes de trauma perinatal y, bueno, las imágenes son evidentes y nos cuentan de qué se trata. La siguiente. ¿Cómo enfocamos un niño? Como recopilando un poco cuál es la información que hemos recibido y haciendo como un esquema mental para que no se nos olvide y sepamos qué hacer cuando veamos un próximo niño con estos problemas. Primero tenemos que plantearnos si el niño tiene un trastorno que es transitorio o permanente. O sea, es algo que está pasando en este momento o va a ser hipotónico toda su vida. Los transitorios, como ya vimos, son los que tienen que ver con patología que esté ocurriendo en el momento, ya sea una hipoxia, isquemia, una infección, un trastorno metabólico, o por lo contrario, hay una lesión que yo he podido detectar a nivel de las imágenes, he detectado algún trastorno metabólico o genético que va a durar durante su vida o va a tener una enfermedad degenerativa. Predominantemente tengo que plantearme frente a este niño si está con parálisis o sin parálisis. Claramente me va a cambiar el pronóstico y el enfoque diagnóstico si el niño tiene o no tiene. El problema es que en el recién nacido, como vimos recién, cuando están con una encefalopatía hipóxico-isquémica, pueden parecer que tienen parálisis porque tienen una hipotonía muy grande. Entonces hay un momento en que yo no puedo definir, si no tengo exámenes complementarios, de qué estamos hablando, ¿cierto? Después de ver o plantearme si esta cosa es transitoria o permanente, también me tengo que plantear si es central, si es periférico o es mixto. La patología a nivel central, que pueden estar en el cerebro, el cerebelo, la médula, generalmente están asociadas a alguna encefalopatía severa, malformaciones del sistema nervioso central, trastornos vasculares o a síndrome genético, o si es periférico a nivel de la motoneurona, del músculo, en la unión neuromuscular. Aquí en estos casos periféricos de este tipo es fundamental la anamnesis y saber cuál es la historia familiar, si hay algún antecedente, por ejemplo, una madre miasténica, que incluso que no se haya hecho el diagnóstico, uno tiene que ir a examinar a la madre y evaluar su sistema nervioso para poder también definir algunas orientaciones diagnósticas con el niño. Frente a un diagnóstico de cualquier diagnóstico en realidad en medicina, pero en especial en neurología, nosotros siempre nos planteamos estos 3 niveles diagnósticos que nos pueden orientar a cuál es la conducta a seguir. Primero, el diagnóstico sintomático. ¿Qué nombre le pongo a esto? ¿Ya? Estoy hablando de un síndrome hipotónico, estoy hablando de una encefalopatía de origen desconocido. ¿Qué tipo de síndrome clínico? ¿Cuál es la manifestación clínica? De acuerdo a eso, después me voy a pensar dónde está el problema. ¿Está a nivel del cerebro? ¿En qué nivel del cerebro? ¿Está a nivel del músculo? ¿Está a nivel de la sangre? ¿Dónde está el problema que me está causando este cuadro clínico? Y finalmente, ¿cuál es la causa
que me está provocando detrás de todo esto. Es un problema local, es un problema que viene genéticamente determinado, un problema adquirido, etcétera. Y finalmente, con todas esas cosas, yo voy a poder plantearme cuál va a ser el pronóstico, que es lo que más le interesa a los papás. Después que uno les dice lo que tiene, bueno, pero se va a mejorar, pero va a caminar, pero se le va a pasar. Es como lo último que uno puede contestar, pero sin embargo es una de las cosas que más les preocupa. El siguiente. Frente entonces a un paciente que no tiene parálisis, evaluamos si el niño está sin parálisis, ¿tiene dismorfia o no tiene dismorfia? Si tiene dismorfia, voy a pensar en un cuadro genético, dentro de los que más, digamos, pueden verse como frecuentemente son los que tienen malformaciones a nivel del sistema nervioso central, especialmente la lisencefalia. Los niños con lisencefalia son tremendamente hipotónicos, también las peroxisomopatías, como vimos recién, la gangliosidosis y las cromosomopatías. Y si no tiene dismorfia, puede también ser una cromosomopatía, como el Prader-Willi, por ejemplo, o las conectivopatías, que también son en cuadros clínicos que uno se va orientando finalmente por descarte cuando no hay alguna alteración externa. Ahora, con dismorfia o sin dismorfia, el Prader-Willi, los que son bien Prader-Willi, los completos, los clásicos, tienen algunas características faciales que son como bien notorias, digamos, como dólico cefálico, con las orejas bajas, de implantación rotada hacia atrás, etcétera, los ojitos un poco juntos, pero como son cosas que se comparten, la verdad que uno tiende a pensar que no tiene dismorfia en principio, ¿ya? Si el paciente tiene parálisis, o sea, si su musculatura es débil, o sea, un paciente con debilidad muscular, entonces tengo que ver si esa debilidad muscular es global, es fluctuante, aparece y desaparece, o si es parcial. Si es fluctuante, claramente nos vamos a los cuadros miasténicos. Si es parcial, ver si es distal o si tiene alguna distribución segmentaria, como puede ser que haya alguna alteración medular. Y si es global, nos interesaría saber si el niño tiene compromiso de su respiración o no tiene compromiso de su respiración. Si tiene compromiso de la respiración, vamos a pensar en estos cuadros muy hipotónicos, como la enfermedad de Steinert, que les mencioné adelante, la enfermedad de Bernie-Hoffman, que es una enfermedad de la motoneurona, en que hay una degeneración rápida de la motoneurona sin ningún compromiso del sistema nervioso central, lo cual es una enfermedad muy triste porque los niños están conscientes, conectados, desarrollándose, digamos, en su vida social, pero absolutamente paralizados y con compromiso progresivo de su sistema muscular. O el botulismo, que es un diagnóstico que puede tener un cuadro muy parecido, pero sin embargo es reversible si uno pudiera darse cuenta a tiempo, y las lesiones de la médula. Y si no tiene compromiso respiratorio, pensar en las miopatías congénitas, que son un montón, la enfermedad de Pompe, que es una enfermedad del depósito de glicógeno, o la atrofia espinal, que es un Bernie-Hoffman más adelantado, de más edad, digamos. ¿El siguiente? Entonces, frente a un niño hipotónico, ¿cómo nos planteamos el estudio? Ya nos planteamos el enfoque diagnóstico, si era algo transitorio progresivo, si tiene parálisis o no tiene parálisis, si nos vamos al sistema central o al sistema nervioso periférico. Ahora, un niño que tiene una hipotonía, que no tiene parálisis, tenga o no tenga dismorfia, ¿cuáles son los elementos que tengo para hacer diagnóstico? La neuroimagen es principal. El electroencefalograma, porque nos da información sobre cómo está metabólicamente el cerebro y nos ayuda a definir si hay convulsiones o no hay convulsiones. El screening metabólico, el screening infeccioso, el estudio genético, que es lo último que uno hace, digamos, después que ya tiene una orientación, porque el estudio genético es una cosa tremendamente amplia, infinita. Uno pudiera pedir millones y millones de cosas y gastar millones y millones de pesos y no llegar nunca al diagnóstico si no está bien enfocado lo que quiere buscar. Si tenemos una sospecha de una miopatía, el electrodiagnóstico es importante para que nos diga qué grupos musculares están comprometidos. Las enzimas como la CK, la creatinquinasa, que está aumentada en algunos tipos de enfermedades musculares, la biopsia, que es fundamental, y el estudio genético. Y en las neuropatías, sumado a lo anterior, los potenciales evocados somatosensoriales, visuales y auditivos, también la biopsia y el estudio genético. La siguiente. Este es un estudio, hay muchos estudios, pero este me pareció interesante porque era como una muestra notoria y de un lugar en que tienen bastantes recursos para estudiar, en Arabia Saudita, fue publicado hace poco.
164 pacientes hipotónicos que habían nacido entre el año 2007 y 2018, o sea, durante 11 años, hicieron una recopilación y vieron cómo los habían estudiado y cuáles fueron los métodos que más le ayudaron al diagnóstico. El 50% de los niños que estaban ingresados en este grupo tenían una hipotonía de origen central, el 18% eran periféricos y un 32% mixto. A 126 niños se les había hecho una resonancia nuclear magnética, a la gran mayoría de ellos, ¿ya? 56% de ellos era anormal y en 33% de los casos ayudó al diagnóstico porque era un diagnóstico de predominio central. La biopsia muscular fue hecho un poco paciente de los que se evaluaron y por lo tanto no se consideró que era una ayuda diagnóstica. El estudio de electroconducción, en la mitad de los niños que se le hizo estaba alterado, pero se le hizo a 33 niños nomás, o sea, pocos niños. El cariotipo no fue útil, el estudio de la RAI CHG diagnosticó en un 10% de los pacientes que tenían causas genéticas y estaban asociados con dismorfia. Un panel genético, un 30%, y un gen único en un 39%, y la secuenciación del exoma en el 59%. Era el que tenía mayor costo, pero el que tenía mejor beneficio en términos de todas las otras cosas que hicieron, y ellos pudieron resumir que el estudio metabólico tenía un bajo rendimiento fuera del periodo neonatal y en cuadros estables donde no debe plantearse, más bien uno debería plantearse un estudio molecular. Ellos tuvieron poco acceso a la historia perinatal, así que les faltaron antecedentes. La historia y el examen son críticos para el diagnóstico del tipo de la hipotonía, que es lo que hemos venido hablando recién. La neuroimagen ayuda a la diferenciación clara entre lo que es central y periférico, y el estudio genético molecular finalmente es lo que nos pudiera dar el diagnóstico una vez que hayamos descartado las cosas que se pueden diagnosticar con los exámenes habituales, infecciosos, metabólicos y de imagenología. La siguiente. Ahora, específicamente en el Prader-Willi, ¿por qué los Prader-Willi son hipotónicos? O sea, ¿qué encontramos en ellos? Porque es fácil decir, claro, una cromosomopatía, alteración del cromosoma 15, paternal, qué sé yo. Pero ¿qué le pasa? ¿Qué es lo que encontramos? Las imágenes nos han aportado bastantes elementos, sin embargo, no son en todos los niños iguales. Esto que yo les estoy mencionando, aparecen al lado de las referencias, son cosas que se han encontrado, pero no es que esté diagnosticado en todos. Lo que sí podemos saber es que todos tienen algún tipo de alteración en las estructuras corticales y subcorticales, malformaciones en los giros, neuronas heterotópicas, alteraciones en la cisura de Silvio, ventriculomegalia, que se encontró en un gran porcentaje de los niños, lo que más estaba como constante. Disminución del volumen de los lóbulos parieto-occipitales, que tiene que ver un poco con esta forma dolicocefálica que tienen los niños, aumento progresivo de los surcos y polimicrogiria, falta de cierre de la ínsula y disminución de la sustancia blanca en el hipotálamo y en las áreas relacionadas con la recompensa, la emoción y toma de decisiones en pacientes. ¿Por qué lo puse con detalle? Porque esto digamos, está presente, la disfunción del hipotálamo hipoficiaria, y en casi todos los niños encontraron disminución de la sustancia blanca en el hipotálamo. Ahora, claramente que está estudios dirigidos a buscarlo, porque en una resonancia normal, si uno no se fija, el hipotálamo es algo chiquitito, hay que hacer estudios bien dirigidos para poder determinarlo. La siguiente. Los aportes de las ciencias básicas, la comprensión es bastante como interesante y es como motivadora. Uno dice, wow, por aquí nosotros a lo mejor podríamos seguir avanzando en lo que es la terapia génica o la terapia enzimática de reinvestigación. Se expresan los tejidos neuronales, en particular en el nivel hipotálamico, de impronta materna, pero expresado a través del alelo paterno, y está involucrado en la patogénesis del trastorno del neurodesarrollo. ¿Por qué razón? Se hizo en modelos animales con ratones que se les altera este gen y se encontró en ellos que estaba alterada la modulación serotoninérgica a nivel del tronco en los centros respiratorios. O sea, se modificaba este gen, se alteraba, y los ratoncitos recién nacidos tenían serios problemas para respirar, y en los estudios histológicos se encontraba una alteración en las vesículas serotoninérgicas del tronco.
como también en la modulación y la diferenciación de las neuronas GABAérgicas del tronco también, que tiene que ver con todo lo que es los ciclos sueño-vigilia y con todo lo que es el control del sistema nervioso autónomo. Hay una regresión importante en la diferenciación miogénica con disminución de la diferenciación de los músculos lisos y disminución del crecimiento de la musculatura esquelética estriada. Y por lo tanto también una gran disfunción hipotálamo hipoficiaria. O sea, tenemos explicación para saber por qué tienen malos los músculos, porque no tienen músculos muy bien diferenciados y los que están diferenciados no tienen la capacidad de crecer y desarrollarse. La siguiente. Bueno, hasta ahí es como el conocimiento global. Se podría hablar mucho más, como les digo, pero quise como resumirlo para que nos quedara claro y un poco esquemático un niño hipotónico y cómo entender a este niño con Prader-Willi, que es muy hipotónico cuando nace y que si bien es cierto hay algunas señales, el músculo en sí estaría alterado, sin embargo la respuesta a todo lo que se hace en rehabilitación no es menor y sobre todo en lo que es prevención, como vamos a ver después con el kinesiólogo que me va a seguir a mí, que les va a explicar con mucho más detalle estas cosas que yo he estado mencionando. Les voy a presentar 2 casos clínicos, se los voy a decir cuál es la clínica y 2 o 3 palabras para que ustedes pregunten, opinen y seguimos.